Paz del Señor a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, en esta hora. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor, que a pesar de la cuarentena que se ha extendido fuera quizás de nuestro pensamiento que podía llegar a suceder, pero Dios nos ha permitido, hermano, que a lo largo de todas estas semanas, este tiempo que se ha estado todavía, como continuamos aún en cuarentena, distintos siervos de Dios han podido estar compartiendo la palabra por medio de este canal, lo cual para nosotros es de mucha bendición porque podemos conocer a siervos que quizás los hermanos que por ahí están siempre en sus filiales y no tienen la posibilidad a veces de salir, de visitar alguna filial, han podido ir conociendo, hermano, y para nosotros sinceramente es motivo de gozo también poder compartir la palabra de Dios, quizás fuera de nuestra costumbre, de hablarle directamente a lo que es una cámara, pero Dios así lo ha permitido y tenemos el privilegio de Dios como parte de su cuerpo, de saber que del otro lado están ustedes, que quizás preparan en el día que se dan estos videos, a modo como hacían en los cultos, preparándose, alistándose para poder participar de la reunión. Hermanos, sí es motivo de gozo, por eso quiero dar mi saludo a todos ustedes, que la paz del Señor siempre repose en sus corazones, y cada palabra que se predica pueda serle siempre de beneficio, y el propósito es siempre que la palabra pueda quedar atesorada en su corazón. Y por medio de ella, usted y cada uno de nosotros podamos tener siempre fortaleza para poder seguir adelante. Hermanos, quiero compartir en esta hora una palabra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, una palabra que a mi vida ha sido de mucha bendición y me ha llevado a meditar mucho, y quiera Dios que sea de bendición para todos nosotros. Jeremías capítulo 32, vamos a tomar lectura, algunos versículos salteados. Desde el versículo 1 dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Versículo 6. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Amén. Hasta aquí, hermanos. Como digo, y como lo hemos estado escuchando a medida de las prédicas de los distintos siervos de Dios, hoy vivimos una situación atípica, una situación que ha modificado por completo nuestro ritmo de vida, nuestra forma de salir a la calle, nuestra forma de movernos. Ya conocemos toda la palabra que se utiliza comúnmente, hay protocolo para todo, pareciera. Para abrir un negocio, para viajar en un transporte público, para salir a la calle. Hemos adoptado quizás algunas formas que justamente las autoridades, los gobiernos, mismos los médicos lo dan como que son medios como para prevenirnos, para cuidarnos, para tener menor riesgo de que nos pase algo. Y bueno, uno se va acostumbrando, ¿verdad?, a eso, uno va como agarrando ese estilo. Y yo cuando meditaba en esta palabra, si usted lee y lo analiza un poquito, encuentra al profeta Jeremías, uno de los grandes profetas, de los profetas mayores, por así decirlo, que está en el Antiguo Testamento, un profeta que tuvo algo en particular. Fue el último profeta antes de que Jerusalén fuese arrasada
justamente por el imperio de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Y en esta palabra en particular, usted encuentra, hermano, de que el profeta está preso. Y dice que él estaba en el año 10º del rey Sedequías, que era el rey de Judá, que era el año 18º del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y cuando usted mira un poco la palabra, y por ejemplo en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, cuando habla la historia de todos los reyes de Judá, este rey Sedequías fue el último rey que reinó durante el reino del norte, por así decirlo, el pueblo de Judá y Benjamín. Ya las 10 tribus de Israel, las tribus que formaron parte luego de que Salomón muere y empieza a gobernar su hijo, y Dios le divide el reino, ya las 10 tribus en el tiempo del rey Ezequías, en Judá, el rey Ezequías, habían sido deportadas, habían sido llevadas, y ya Israel prácticamente no existía, quedaba solamente el reino de Judá, la tribu de Judá, y Jerusalén era la capital del reino. Y la palabra de Dios habla de que este rey Sedequías fue el último. Y si miramos en la historia de Segunda de Crónicas, encuentra de que el rey Sedequías reinó 11 años sobre Jerusalén. Y en este pasaje dice que era el año 10º del rey Sedequías. Y que ya en el año 10º de este reinado, de este hombre, en el año 10º hacía ya por lo menos 1 o 2 años que las tropas de Babilonia habían rodeado a Jerusalén. Lo único que quedaba era la gran ciudad de Jerusalén, y toda la tierra ya estaba tomada por el imperio de los babilonios. Ellos, como una potencia mundial en el tiempo de la tierra conocida que había en aquel entonces, habían tomado reinos, habían agarrado ciudades, se había hecho fuerte. ¿Por qué? Porque Dios también le había permitido. Y cuando miramos esta palabra, el profeta Jeremías recibe de parte de Dios una palabra, y le dice de que iba a venir tal persona y que le iba a proponer tal negocio. Y cuando usted analiza la palabra y la observa, dice Jeremías, cuando viene, por así decirlo, el hijo de su tío, su primo, que se llamaba Anameel, y le dice que le compre la heredad, la propiedad que él tenía en tierra de Benjamín, Jeremías entendió de que era palabra de Jehová, porque ya Dios le había dicho lo que iba a pasar. Ya Dios le había dicho, viene fulano con esta propuesta. Y cuando vino esa persona, Jeremías entendió. Y cuando él lo escucha, y si era palabra de Jehová, lo único que él tenía que hacer, ¿qué era? Obedecer. Era decir, bueno, cumplo lo que Dios me está mandando que haga. Y entonces, como hemos leído, él compra esa propiedad de manos de su tío. ¿Y por qué se la ofrecen a Jeremías? Según en la ley, cuando Dios le da a Josué y a Moisés para repartir la tierra prometida, ellos no podían vender sus propiedades a cualquier persona. Cada uno tenía que cuidar que la tribu que había tomado esa porción de tierra por herencia, cuidar de que esa porción de tierra permaneciese siempre a esa tribu. Era como que Dios les demostraba a ellos, la tierra que yo les doy a ustedes por herencia era como la tierra que Dios les daba. Entonces ellos no podían, como cualquier persona puede decir, bueno, me voy a mudar y le vendo y la pongo en oferta o la publico y el que viene la compra. No, en Israel Dios mandaba que ellos tenían que hacerlo de la manera a la cual Dios les había ordenado. Por esa razón, a Jeremías le ofrecen comprar esta propiedad. Ahora, cuando investigamos un poquito la palabra, nos encontramos de que él estaba comprando una propiedad que ya ni pertenecía a su tío, porque ya el rey de Babilonia ya había tomado toda la tierra. Era una propiedad que ya ellos habían perdido, porque ya Dios había dicho de que Israel y Jerusalén, por causa de su maldad y de su constante desobediencia, iba a ser arrasada la tierra. Entonces, Dios le estaba pidiendo a Jeremías que compre una tierra que ya ni siquiera la podía llegar a decir, bueno, ahora esta es mía, acá voy a poner mi casa, acá voy a poner tal cosa. No, la tierra ya estaba arrasada por el ejército enemigo. Pero como él entendió que era palabra de Jehová,
Jeremías obedece a la voz de Dios. Y mire cómo dice, luego de que Jeremías hace el negocio y le compra según la costumbre de aquel tiempo, y dice la palabra de que ellos hicieron la carta de venta y la firmaron y pusieron los testigos, como demostrando de que era algo totalmente legal, era una compra legal, no era algo hecho de forma incorrecta. Jeremías hizo todos los pasos necesarios para poder adquirir una propiedad, la escritura, el boleto que representaba a él como dueño de eso. Y entonces, luego de que termina todo este negocio y de cumplir con aquello que Dios le había dicho que iba a hacer, viene lo que creo que todos nosotros hubiéramos hecho. Mire lo que dice el versículo 24, para abreviar un poco, de Jeremías 32. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, compra la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Acá Jeremías, como podemos ver, como algo totalmente humano que todos nosotros haríamos, le pregunta a Dios, porque Dios le había revelado al profeta lo que iba a hacer Nabucodonosor, lo que venía sobre la tierra. Él estaba preso, y si usted lee luego de los primeros versículos de este capítulo 32, dice por qué estaba preso Jeremías, porque él predicaba al rey, le decía, rey, viene el ejército de los caldeos, van a destruir la ciudad, la van a tomar. Y claro, era como patear en contra, era como jugar en contra de ellos. Entonces, este era contrario a la cárcel para que menos gente lo escuche. Y él sabía que lo que él decía era la palabra que Dios le daba. Entonces, él le dice a Dios, Señor, lo que está pasando, tú me dijiste que lo diga. Y como que le pregunta, ¿y tú me has pedido que compre la heredad? Como reclamándole. Creo que es algo muy común nuestro. Me estás pidiendo que haga algo que no tiene sentido. Me estás pidiendo que haga algo que yo no lo puedo entender. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino, el versículo 26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y acá Dios le da al profeta la respuesta a la pregunta que él le hizo. En cuanto a que Dios le estaba mostrando, el acto que él le había mandado al profeta hacer era un acto como una profecía, lo que iba a pasar a futuro. La tierra va a ser arrasada, la tierra va a perecer, pero que luego de 70 años Israel iba a volver a su territorio. Todo el pueblo de la tribu de Judá, todos los que habían sido deportados por mano de Nabucodonosor, iban a volver ellos, y que iban a volver otra vez a vender propiedades, a comprar, a hacer boletos, a tomar posesión de la tierra. Como que yo le mostraba a Jeremías, lo que tú hiciste es una señal para ellos, para que ellos vean lo que yo voy a hacer. Así como mandé a este rey para que destruya, para que arranque, también los voy a volver a plantar. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que yo tengo para ese pueblo. Entonces el profeta comprendió. Ahora, hermano, ¿sabe de que mientras yo leía esta palabra me sorprendía de la actitud que el profeta Jeremías tuvo hacia lo que Dios le habló? Fíjese de que cuando viene el pariente y le dice lo que ya Dios le había dicho que iba a pasar, él dice que entendió que era palabra de Jehová y no cuestionó. No dijo, Dios me dice esto, pero yo no lo voy a hacer porque si ya no tiene sentido. No, él dijo, cuando entendió que era palabra de Jehová, ahí, a obedecer, a cumplir, a poner por obra la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía de que si Dios mandaba, Dios tenía el control. Si Dios le decía, hazlo, porque Dios estaba a cargo del asunto. No era un invento de él, no era una suposición, no era un sueño que tuvo o una ocurrencia. Él sabía que Dios, por eso él obedecía. Pero cuando termina de obedecer, ahí luego le hace la pregunta.
como pidiéndole explicaciones a Dios. Ahora, usted y yo, ¿cuántas veces cuando Dios nos ha pedido que hagamos algo, enseguida, antes de obedecer, lo cuestionamos? Hoy en día es muy común, por todos los medios, aún a veces los mismos hijos hacia los padres. Cuando el papá le dice, hijo, hace esto, o hija, hace lo otro. Ah, pero ¿por qué, mamá, ¿por qué no le decís al otro? ¿O por qué no le mandás a aquel otro? Todos cuestionamos enseguida. Enseguida ponemos en tela de juicio, enseguida ponemos a decir, pero ¿por qué no le pide a otro? ¿Pero por qué no lo hace otro? ¿Cuánto más a veces pasa dentro de la iglesia? Cuando algún hermano que está en algún área encargado, hace tal cosa, hermano. Ah, pero me dice a mí, ¿por qué no se lo dice al otro? Es algo muy común, pero sabe que es algo que a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuestionamos todo lo que nos acontece, no estamos confiando en Dios. No estamos creyéndole a Dios. Hoy en día usted pone la tele, prende, escucha la radio y lo que está haciendo este virus y lo que están haciendo los gobiernos y lo que están haciendo los médicos y todo lo cuestionan. Que si sacan la vacuna, que si no la sacan, que si ponen cuarentena, que si la sacan, que si abren, que si cierran. Y todo el tiempo estamos siendo avasallados por cuestionamientos constantes. Ahora, la palabra de Dios nos muestra hombres que obedecieron a Dios aún cuando Dios les mandaba hacer cosas que ellos no entendían. Aún cuando lo que Dios les decía era negativo a lo que ellos pensaban. Pero siempre se mantuvieron en esa fidelidad, en esa certeza de saber de que si Dios me mandó, Dios me va a guardar, Dios me va a poner adelante en todo lo que Él me manda que yo haga. Fíjese, una de las historias que, por así decirlo, podríamos suponer bíblicamente terminaron de forma muy triste, fue la vida de Moisés. Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud. Dios utilizó a Moisés y Dios por medio de Moisés hizo montón de milagros, prodigios en Egipto, en el desierto. El pueblo veía que ante la intercesión de Moisés, Dios mandaba carne. Ante la oración de Moisés, Dios enviaba agua. Ante el pedido de Moisés, Dios perdonaba los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizaba a este hombre. Pero conocemos la palabra en el libro de Números, en el capítulo 20, usted encuentra que Dios le pide a Moisés que haga algo. Le ordena a Moisés que él tenía que darle de tomar agua al pueblo. El pueblo, una vez más, cuestionaba a Moisés, cuestionaba a Dios, y entonces empezaron a quejarse. Nos trajiste al desierto a morir de sed, vamos a perecer. Y en ese pasaje en particular, en Números 20, usted encuentra de que como que Moisés pareciera como cansado. Porque entonces Dios le dice, ve, lo llama Dios a Moisés y a Aarón, y le dice, ve, preséntate delante de la congregación, toma la vara, versículo 8 de Números 20, dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano. Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces ahí vemos que Moisés comete un pequeño error. Pequeño error que ante los ojos de Dios representó un grave error. Pero hermano, no me voy a detener en cuanto a lo que Moisés hizo, sino a la actitud que luego tuvo Moisés. Dios le priva de que él meta al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios le dice, tú no lo vas a meter. Y en el capítulo 27 de Números,
Dios le habla a Moisés y le dice que subiera a un monte y que le iba a mostrar toda la tierra, que le iba a mostrar todo lo que había. Y lo que había jurado que le iba a dar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Pero que él, por haber fallado en eso, no lo iba a meter. Pero fíjese la actitud de Moisés. No hubo una actitud de resentimiento, no hubo una actitud que, ¿cuántas veces uno dice, trabajé toda mi vida y mirá cómo me pagan? Hice tantas cosas y mirá cómo me va. Ese es el resentido, el que está mal, el que por ahí sirvió, funcionó, colaboró en algo, pero luego se siente que está desplazado. Y yo me pregunto, ¿será que Dios nos desplaza? No, Dios no nos desplaza. Dios nos sigue mirando con el mismo afecto, con el mismo amor desde el primer día que hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque para eso nos rescató, nos salvó. Pero cuando hay un resentimiento, uno obra de forma diferente. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le habla a Moisés que no iba a meter el pueblo, la preocupación de Moisés, ¿cuál era? Que Dios se proveyera de un hombre que tuviese la capacidad de guiar al pueblo. Él podría haber dicho, bueno, si yo no lo meto, entonces ¿quién lo va a meter? Si yo no lo hago, están perdidos, esta nación se pierde, esto ya no puede más. Si yo no estoy, chao, se perdió Israel. No, ¿por qué? Porque Moisés sabía quién era Dios. Está bien, él entendía que él se había equivocado. Él reconocía que él había fallado, no lo cuestionó a Dios por su error, sino que directamente le pedía a Dios y le dijera, Señor, provéase de un hombre que tenga el espíritu para poder guiar a este pueblo y meterlo. ¿Por qué? Porque en él trabajaba un espíritu diferente, no de cuestionarlo. Así como Jeremías, Dios le pidió que comprara una propiedad que ya no pertenecía a Israel, que ya a Judá no pertenecía ni a Benjamín, pero él obedecía porque era la palabra de Dios. Hermano, y en esto es donde Dios trata con mi vida primeramente. La importancia de obedecer la palabra de Dios. La importancia de no cuestionar el propósito y el plan de Dios. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, no lo sabemos. No sabemos ni siquiera si nos vamos a levantar, si vamos a tener aliento de vida mañana cuando nos levantemos. Pero sabemos de que pase lo que pase, la promesa de Dios se mantiene sin cambiar, inmutable. Se mantiene firme para que usted pueda seguir creyendo en Él, para que usted se pueda seguir manteniendo firme en su propósito y en su camino. Ahora, como le dije, Dios, cuando Moisés entiende de que él lo podía, le pide a Dios. Y le dice, Señor, provéase. Mire, yo se lo leo brevemente. Números 27. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás sobre él tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios ahí mostrándole, Moisés, tu petición está contestada. Hay alguien que está para poder continuar con esto. Mire, hermano, en cada filial Dios ha puesto un hombre de Dios, un pastor ahí que junto al grupo de hermanos que le colaboran, hombres y mujeres, están ahí peleando la buena batalla. En cada filial usted tiene un siervo al cual usted puede estar sujeto, orando por su vida para que la capacidad de Dios lo siga guiando, lo siga acompañando. Es nuestro deber, el deber de todos nosotros, orar por todos los siervos, orar por la congregación, orar por el ministerio para que Dios nos siga manteniendo. Hoy no lo vemos al pastor todos los días. Quizás algunos lo tenemos en este medio, algunos por ahí mandarán algún video o algún mensaje. Hoy hay muchas formas o maneras de mandar quizás un audio, un video, pero no es lo mismo porque no me está viendo el pastor. Yo lo estoy viendo a él, pero él no me está viendo si yo estoy despeinado, si yo me arreglé. Pero usted sabe de que Dios lo está mirando. Y si usted se portaba bien o se portaba prudentemente, porque el pastor me va a ver, entonces quiere decir de que no estaba confiando en Dios. Porque tiene miedo del hombre y no de Dios. Y usted tiene que tener temor de Dios y respetar a los hombres que Dios puso.
Mire, hermano, yo me recuerdo, mientras meditaba en esta palabra, una de las cosas que primeramente nos suele pasar cuando tenemos un problema, cuando nos enojamos, ¿qué es? Hoy no voy al culto. Hoy no hago esto. Yo me recuerdo en una ocasión de mi vida, tenía un problema personal, una situación que estaba pasando, y entonces me acuerdo, un día martes, y los martes teníamos la oportunidad, los pastores, los diáconos, de la reunión de ministerio. Entonces automáticamente yo dije, hoy no voy al ministerio, porque voy a ir a resolver este problema que tengo. Y bueno, dije, no voy. Mi postura era esa. Pero sin embargo, yo dije, Señor, pero yo le tengo que avisar al pastor. En ese tiempo todavía vivía el pastor Lidio Paniagua, y quien fue el presidente de la institución, ahí el hombre que Dios puso en su tiempo. Y entonces yo digo, si lo llamo al hermano Lidio, ya sé lo que me va a decir el hermano Lidio, dije. Porque todos conocemos, ¿verdad?, a veces lo que el pastor nos va a decir. Esto no se lo voy a contar al pastor porque ya sé su respuesta. Esto no se lo voy a decir porque ya sé lo que me va a decir. Y nosotros no queremos que nos diga lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Muchas veces nos pasa. Ponemos la noticia y si usted es de cierto partido político, tiene canales que hablan de ese partido político. Pone la radio y si usted es de cierto equipo de fútbol, escucha al locutor que habla de ese equipo. ¿Por qué? Porque quiere escuchar lo que a usted le agrada más. Y me recuerdo que lo llamo al pastor Guillermo Leiva y le cuento la situación que estaba pasando y le digo, avisale a Lidio que no voy, así, a seca. Pero ningún ¿qué te parece?, ningún ¿qué opinas, pastor?, o ¿cómo lo ves vos? Claro. Entonces el hermano me dice, está bien, te entiendo, es correcto, pero hace una cosa, me dice, vení y comentar al hermano y a ver qué te dice él. Y ahí ya estaba en contra de mi punto de vista. Estaba en contra de lo que yo pensaba o de lo que yo quería escuchar. Y entonces me recuerdo de que en ese momento me molestó, pero dije, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad. Porque no me olvido la palabra de Dios, y tenemos un ejemplo bíblico, creo que la gran mayoría lo conoce, del rey Saúl, un rey ungido por Dios, un rey puesto por Dios en cuanto a que Dios lo utilizó, y Saúl hizo proezas cuando Dios lo puso como rey. Pero sin embargo él desobedeció no a Samuel, sino a la voz de Dios, a la ordenanza de Dios. Que en ese momento la voz de Dios, él no la escuchaba, la voz de Dios, él la escuchaba de boca del sacerdote, que en ese tiempo era Samuel. Y Samuel le dijo en un momento, en 1 Samuel 15:22, dice que Dios no se complace tanto del esfuerzo, del sacrificio, de la ofrenda, sino que se complace más del obedecer. Se complace más el de prestar atención, cuando uno está atento a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces me recuerdo de que me voy al ministerio, era en el templo central en ese tiempo, y cuando llego digo, bueno, yo voy a llegar y le voy a decir al pastor lo que me está pasando y que, bueno, que yo me voy, no me puedo quedar, porque tengo una situación y la tengo que resolver. Y sabe de que el pastor, yo ahí me entendí de que en esto está Dios, hermano, porque Dios nos ama. Y Dios no quiere congregados caprichosos. Mire, si fuéramos siervos caprichosos, si fuéramos una iglesia de capricho nomás, que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero la iglesia ya se hubiese terminado. Siempre el pastor nos enseña y dice que la iglesia se mantiene por la gracia del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, que es por eso que se mantiene la iglesia. Porque si hubiera sido por los hombres, sabe que la iglesia no hubiese prosperado. Pero el Espíritu de Dios siempre estuvo. Y me recuerdo que el pastor le digo, hermano, me está pasando tal problema y yo quiero pedirle permiso para ver si lo puedo resolver. Entonces el pastor Lidio me dice con sabiduría de Dios, me dice, bueno, ¿qué solución tenés a tu problema? Y me descolocó. Y le digo, no sé, hermano, no, vos decime, me decía él, ¿cuál es la solución a tu problema? Y si vos me decís, tengo esta solución, yo te digo, bueno, andá y resolvelo. Y claro, no tenía la solución. No sabía cómo resolver los problemas. Lo que uno puede hacer, uno lo resuelve, no es un problema, uno lo supera, pero las cosas que uno no puede resolver, las cosas que uno no sabe cómo enfrentar. Y entonces el hermano le digo, hermano, no tengo la solución, no sé, quiero ir a ver qué hago. No, me dice, la vas a empeorar, me decía.
No, hermano, pero no, me dice de nuevo, si vos tenés la solución, andá. Pero si no la tenés, hace una cosa, me dice. Quédate, cumplí con lo que Dios te manda que hagas y Dios va a cumplir con vos en lo que vos necesitas. Y sabe que en ese momento, cuando él me dijo eso, entendí. Y dije, es verdad. En esto tiene que manejar Dios la situación. En esto tiene que Dios tomar el cargo. Claro, era joven, uno está aprendiendo, uno tiene un montón de ideas y de cosas que quiere hacer y a veces las empeoramos en las cosas que queremos hacer. Pero gracias a Dios que en ese momento para mi vida estuvo el siervo que me dio el consejo correcto. Entonces entendí y sabe de que Dios luego Él hizo la obra en esa situación que yo tenía. Y cuando vi que Dios hizo la obra, le di tantas gracias a Dios porque Él me permitió escuchar la voz del pastor. Y Él me permitió sujetarme a la ordenanza del pastor porque esa fue mi victoria. Ahí estuvo la salida a mi problema. Porque en vez de cuestionar, hice lo que tenía que hacer correcto. Pero mire si en el momento yo hacía para cualquier lado. Entonces ahí me doy cuenta de que Dios tiene un propósito con nosotros, iglesia. Dios por algo nos puso en esta cuarentena. Por algo Dios nos metió en esta situación. Para probarnos. A Israel dice que lo introdujo en el desierto 40 años para probarlo. A ver qué hacían ellos. A ver cómo actuaban ellos cuando eran probados por Dios. Nosotros en este tiempo también estamos siendo probados. A ver qué hacemos. A ver cómo nos movemos. A ver cómo decidimos. Ahora, mientras somos probados, usted no está solo. Usted no la está peleando solo. Usted tiene, como lo han dicho los siervos y como siempre nos han enseñado, aquel ayudador especial que la iglesia tiene, sobre la iglesia ha sido derramado. Es el espíritu de poder que Dios dejó para cada uno de nosotros. Moisés tuvo la gracia de Dios para llevar al pueblo. Jeremías tuvo la visión de Dios para las profecías y él se mantuvo firme en lo que Dios le hablaba. Ahora, ¿cómo hacemos usted y yo para seguir adelante? Firme por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo que Cristo reposó sobre nosotros. Jesús cuando habla en San Juan capítulo 14, él dice en un momento, no los dejaré huérfanos. Y la persona huérfana, la persona que no tiene papá ni mamá, el que no tiene alguien que lo guíe, alguien que lo ayude, un papá, una mamá. Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y dejó para nosotros el Espíritu Santo que en esta hora quiere también obrar en tu corazón y en tu vida. Hermano, cuando nosotros hablamos de esto y hablamos de lo que el Espíritu de Dios puede hacer, a nosotros nos llena de gozo, de alegría, porque sabemos que este Espíritu realmente tiene poder, realmente puede cambiar tu vida, realmente te puede ayudar a vencer tu problema. Él es el único que está en la tierra en beneficio tuyo. Cristo intercede por tu vida en el cielo, pero el Espíritu aquí te ayuda, te acompaña, te aconseja, te dice lo que no tienes que hacer y te reprende cuando haces algo que no debes. Y a veces nos enojamos porque por ahí una vuelta escuché un hermanito que predicaba ahí en la filial donde trabajo y él decía, a veces le pido a Dios que me dé, quiero un auto y quiero que me dé esto otro y quiero un mejor sueldo. Y parece que Dios no me contesta. Ahora cuando yo hice algo mal, ¡ay, qué mal que me siento! Ahí enseguida me siento que fracasé, que le fallé a Dios. Claro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo está celando. Por ahí Dios no nos concede todos los caprichos, y es verdad. Pero cuando nosotros nos equivocamos, y gloria a Dios, hermano, que cuando usted y yo nos equivocamos, sentimos que el Espíritu Santo nos reprende. Hermano, démosles gracias a Dios cuando sentimos eso. Si usted se equivocó en palabra, si usted se equivocó en la forma de pensar, en el proceder, si usted decidió de forma incorrecta y siente la reprensión, dígale gracias, Señor, porque siento otra reprensión en mi vida, porque hice mal, porque ahí se da cuenta de que es el Espíritu de Dios que lo está aconsejando para su bien. Porque si usted ya no siente nada, entonces ahí está en un peligro grave de que usted pueda estar ya sin la dirección de Dios. Pero si todavía en esta hora usted no siente nada, todavía el Espíritu de Dios que le está permitiendo escuchar esta palabra le puede ayudar. Si usted le pide, Señor, quiero volver a sentirte, quiero sentir tu dirección. ¿Cuántas veces me puse en rebelde? Cuestiono todo lo que me dices, cuestiono hasta la palabra. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y la cuestionamos también? ¿Por qué? Porque no la entendemos. Pero tú tienes que pedirle, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres hablar para mi vida en este tiempo. Hermano, a todos nos sorprendió la cuarentena.
Al principio recuerdo que cuando con los pastores hablábamos, bueno, salió la ley del gobierno, salió esta ordenanza, vamos a sujetarnos, vamos a cerrar las iglesias como nos están pidiendo. Y bueno, 3 semanas, 4 semanas, y ya van, creo que empezó en marzo y ya estamos en agosto, fines de agosto. Y ya van empezando septiembre y no se sabe cuándo. Ahora Dios permitió, pero el Espíritu de Dios, como han dicho los siervos y como a mí siempre me enseñaron, no está encerrado con un barbijo en cuarentena. El Espíritu de Dios está con usted, lo está ayudando, lo está queriendo llenar todavía de su presencia, quiere todavía transformar su corazón, darle esa respuesta, esa paz que su alma necesita. Jeremías sabía cuando Dios le hablaba de que Dios le daba paz. Hermano, él estaba en la cárcel. Él estaba preso, dice la palabra de Dios, lo hemos leído. Y Dios le hablaba allá dentro de la cárcel y le decía a Jeremías, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y el rey estaba en el palacio y el pueblo estaba encerrado y nadie sabía nada. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nosotros como iglesia, el mundo está encerrado. Está todo ahí atrincherado, todo tapado con miedo, pero la iglesia tiene que seguir firme, obedeciendo, por cierto, lo que nos piden. Porque fíjese, ninguna de estas leyes nos prohíbe alabar a Dios. Yo siempre lo miré, hombres como Daniel, hombres que fueron llevados cautivos a Babilonia, hombres como Ananías, Misael, Azarías, los compañeros de Daniel. Ellos cuando llegaron, dice la palabra de Dios, de que en Babilonia el rey Nabucodonosor los mandó a estudiar las leyes, la lengua, todo lo que representaba al reino, para que fuesen quienes ayudasen, quienes trabajasen. Y ellos no se opusieron diciendo, no, nosotros servimos a Dios y no vamos a estudiar esto. No, si no los mataban, obedecieron. Pero cuando se trataba de su amor por Dios, cuando se trataba de su adoración a Dios, ahí eran inquebrantables. A los 3 muchachitos le dijeron, si no se arrodillan ante la imagen, los tiramos al horno de fuego. No nos vamos a arrodillar. A Daniel le dijeron, si le sigues orando a tu Dios, te vamos a tirar al foso de los leones. Le siguió orando a su Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, yo estudié la ley, estudié la lengua, yo sé, yo puedo colaborar con el reino, pero yo a Dios no lo dejo, pero yo a Dios no lo abandono. Hermano, hoy usted tiene que estar firme en su fe en el Señor Jesucristo. Hoy usted tiene que estar firme. Si usted le dijesen, bueno, no hay más iglesia, nadie ore más, nadie lea más la Biblia, ¿usted qué va a hacer? No, usted tiene que seguir, Señor, en esto yo no lo vendo, a esto yo no lo dejo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios, que Él viene a buscar una iglesia que lo esté esperando. Él viene a buscar un pueblo que lo esté esperando. Por eso, iglesia, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Y Dios nos ayude, hermano, a nosotros a entender la palabra y a comprender de que a veces hay cosas que Dios nos pide hacer que no son conforme a nuestro pensamiento, pero que el plan de Dios es mucho más alto que nuestros planes. El propósito de Dios es mucho más grande que nuestro propósito. Entonces el Señor nos llamó y nos trajo a esta tierra para darnos salvación. Nos apartó de este mundo para darnos vida eterna con su Hijo Jesucristo. Mientras estamos acá, le estamos esperando. Estamos orando, Señor, un día vas a venir a buscar a tu iglesia. Aquí estamos esperándote, Señor. Aquí seguimos orando. Señor, no está el pastor, no hay más culto. No me puedo escuchar a los hermanos en las reuniones. Pero, Señor, aquí estamos siguiendo firme, esperando hasta que tú vuelvas. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor les dé la fortaleza, les dé el ánimo, el aliento. Sabemos de que muchos tenemos que salir a nuestros trabajos, tenemos que seguir con nuestras rutinas de vida y a veces estamos expuestos a cuantas cosas, pero Dios prometió, Dios es fiel. Hemos conocido de varios hermanos que ya han sido infectados, que han pasado esta situación que ha venido sobre el mundo, no estamos ajenos a ello, pero Dios sigue siendo fiel. No hay nada, recuerde, Romanos dice de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, usted anímese con estas palabras y pídale al Señor, Señor, ayúdame a tener ese espíritu. Así como Jeremías, que escuchaba tu voz y él obedecía, Señor, a tu palabra, sin cuestionar. Señor, como Moisés, que a pesar de que le prohibiste que él siguiese y metiese al pueblo, después de 40 años, le prohibiste que él metiese al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, él dijo, Señor, que alguien se levante, que alguien pueda seguir adelante, porque había un espíritu y un deseo de seguir siempre agradando a Dios. Hoy estamos nosotros, mañana vendrán otros, pero que podamos seguir siempre enseñando la palabra de Dios y mostrando lo que Dios dice
para nuestras vidas y para nuestro beneficio. Iglesia, Dios le bendiga grandemente y si Dios permite en algún momento nos podremos llegar a ver nuevamente y si no, nos veremos en el reino de los cielos. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermano. La paz del Señor repose en cada corazón. Amén.